Bueno, lo que vamos a ver a continuación entonces es diferenciación numérica, que son una serie de técnicas para aproximar derivadas y encontrar fórmulas que aproximen a las derivadas de una función discreta. Ahora vamos a explicar lo que es discreta, ¿no? La importancia de estas fórmulas no radica solamente en la aproximación de la derivada, sino que después las vamos a utilizar para resolver problemas de valores de contorno. Entonces, arranquemos. Entonces, supongamos que tenemos una función f, que es la roja, pero que solamente la conocemos en algunos puntos. ¿eh? Una suposición inicial y que va a ser válida en lo que veamos en los métodos que vamos a usar, es que los datos se conocen a distancia x espaciada. O sea que los valores de x son x espaciados. Están a una misma distancia, una separación h que es constante. Y entonces la función se dice discreta porque solamente se conoce en algunos puntos. Entonces, lo que quiero es encontrar una aproximación a las derivadas de esta función. Si recuerdan, la parte de integración era más o menos parecido. Lo que se hacía es como primero se interpolaban los puntos para encontrar una aproximación a la función y después se integraba. Con derivación vamos a hacer lo mismo. Vamos a definir un polinomio de interpolación que pase por los puntos datos y con ese polinomio vamos a calcular aproximaciones a las derivadas. Entonces, una diferencia con la parte de integración es que ahora tenemos varios puntos donde calcular la derivada. O sea, si aproximamos una serie de puntos con un polinomio, podríamos calcular en cualquier punto. Supongamos que tomamos este punto xy y queremos calcular la derivada acá. La derivada exacta va a ser la recta tangente a la curva roja, que es la curva exacta. Como esa no la conozco, la voy a aproximar con la derivada al polinomio, que es la recta verde, esta que está acá. Y voy a decir que la derivada exacta va a ser aproximadamente la derivada del polinomio en ese mismo punto, xy, y voy a tener una aproximación a la derivada. O sea, acá, a diferencia de la integral, que cuando integro una función tengo un valor único, la derivada es puntual. Tengo que definirla, tengo que decir en qué punto la voy a calcular. En general, lo que se hace es calcular las derivadas en todos los puntos, porque lo que me interesa es conocer la función derivada. Supónganse que tienen, por ejemplo, a ver, las tensiones son proporcional a las deformaciones en un sólido. Y las deformaciones dependen de las derivadas de los desplazamientos. Entonces, si yo quiero conocer las tensiones, voy a tener que conocer primero las deformaciones, y para conocer las deformaciones necesito las derivadas en todos los puntos. Entonces, cuando tenga una función definida por una serie de puntos y quiero conocer su derivada, la voy a tener que calcular en todos los puntos. Entonces, supongamos que la quiero calcular en el primer punto. Entonces, eso se llama, lo que voy a usar es un polinomio que le dicen con datos hacia adelante, porque el polinomio va a estar definido por ese punto donde quiero calcular la derivada y todos los que le siguen por delante. Y la cantidad de puntos que voy a utilizar va a depender del grado del polinomio que utilice, ¿no? Si utilizo un polinomio, por ejemplo, en este caso, definido por 5 puntos, un polinomio de cuarto grado, y arranca en xy y se apoya en los n más 1 puntos datos, incluido el i sub i, ¿no? Entonces, y quiero aproximar la derivada en el punto inicial, lo que voy a hacer es primero defino el polinomio y después lo derivo en el punto dato. Supóngase que ahora quiero calcular la derivada en el segundo punto.
Entonces lo que hago es traslado la definición del polinomio con los siguientes 5 puntos, y así voy haciendo con cada uno de los puntos datos. Pero ese procedimiento tiene una desventaja, que si siempre calculo las derivadas al principio del polinomio, no lo puedo aplicar para los últimos puntos, porque no tengo puntos que siguen. Entonces, eso va a ser un problema, y vamos a ver que tenemos que aplicar diferentes fórmulas para calcular las derivadas en cada punto. O sea, dependiendo de si está al principio, al fin o en el medio, vamos a tener diferentes fórmulas. Entonces acá lo que hay que trabajar es con fórmulas. Por ejemplo, si estoy en los últimos puntos, la única forma de calcular la derivada en el último punto es teniendo un polinomio que esté definido con los datos de ese punto y los que están por detrás, ¿no? Entonces se llama polinomios con datos hacia atrás, y una vez que lo tengo definido, calculo el valor de la derivada en el último punto dato, ¿no? Y después vamos a ver entonces que si el punto está en el medio, que no tengo problema de definir polinomios hacia ambos lados, una derivada muy eficiente es la que se hace con polinomios centrados en el dato, ¿no? Entonces, conviene usar polinomios que estén centrados en el punto dato. Entonces, si está centrado, voy a tener que tener un número impar de puntos, porque el del medio lo dejo centrado. Y si tengo un número impar de puntos, los polinomios son de grado par. O sea, voy a tener que usar polinomios cuadráticos, cuárticos, sécticos, o sea, de segundo grado, cuarto grado, sexto grado, todos de grado par. Pero, como vamos a ver después, esto tiene alguna ventaja desde el punto de vista numérico. Entonces, esto ya lo habíamos visto en integración. En el apunte voy a mostrar cómo se deduce, pero esto lo dedujo Newton, que encontró que si los datos estaban X espaciados, la forma del polinomio de interpolación se puede escribir de manera directa. Estos operadores que están acá, o estos coeficientes con delta, se llaman diferencias hacia adelante, y se expresa, y son de orden n. N es el exponente. Esta es la diferencia primera, la diferencia segunda, tercera, de cada una de las diferencias, y son coeficientes que dependen solamente de los valores de i. Este es un polinomio en S, pero dentro de la S está la variable X, ¿no? La variable S se define como X menos XY sobre H. Y se puede verificar que en los puntos datos S toma valores enteros. Por ejemplo, en XY, que sería el valor inicial, esto es para datos hacia adelante, ¿no? Sería el polinomio que está acá, apoyado en XY y en los n datos que le siguen hacia adelante. Entonces, en los puntos datos, S vale, en XY vale 0, en el XY más 1 vale, como la diferencia es constante, queda H sobre H1, S vale 1, y en los otros datos vale 2, 3, 4, toma valores enteros. Con eso se garantiza que efectivamente sea el polinomio de interpolación. Entonces se puede demostrar que esta expresión corresponde al polinomio de interpolación que pasa por los puntos datos. El tema es que hay que definir, hay que encontrar las diferencias de orden n, pero se define muy sencillo. La diferencia primera es i sub i más 1 menos i sub i. O sea, el valor de la diferencia en i sub i es el valor i sub i más 1 menos el valor que le sigue, ¿no? El valor que le sigue menos el valor en el punto dato.
La diferencia segunda usa la misma expresión, pero con las diferencias primeras. O sea, la diferencia primera en I+1 menos diferencia primera en I. La diferencia tercera es lo mismo, pero con las diferencias segundas. Y así se pueden ir calculando de manera secuencial todas estas diferencias que se llaman progresivas. ¿Por qué se llaman progresivas? Porque si yo reemplazo, o sea, acá en la primera fila tengo las diferencias primeras solamente en función de I. Pero si reemplazo estas diferencias primeras con los valores de I, puedo obtener todas las diferencias en función únicamente de los valores de I. Y cuando analizo la diferencia primera en el valor xy, me voy a dar cuenta de que es función de los valores del i en ese punto y de los que le siguen adelante. O sea, por ejemplo, esta va a ser la diferencia segunda, es función del valor de i en ese punto, i sub i, del i sub i más 1 y del i sub i más 2. O sea, de los valores que están por delante del i sub i, y así con todo. Por eso estas diferencias se llaman diferencias progresivas o hacia adelante, de orden n en I sub i. El progresivas, en general, creo que en castellano decimos hacia adelante, y en inglés se le dicen forward, que sería la traducción de progresivas, ¿no? Una vez conocidas estas diferencias, ya tenemos todo definido el polinomio, y ahora lo único que nos queda es calcular la derivada. Entonces, la derivada del polinomio, como es una función de S, conviene derivar aplicando la regla de la cadena. O sea, la derivada del polinomio respecto de x va a ser la derivada del polinomio respecto de S por ds a dx. Si me fijo por la definición de la variable S, era x menos xy sobre h. Xy es el valor inicial, h es una constante, o sea, la derivada de S respecto de x va a ser 1 sobre h, que es lo que está acá atrás, ¿no? Entonces, y la derivada del polinomio respecto de x es la derivada del polinomio respecto de S por 1 sobre h. ¿Y dónde quiero la variable esta calculada? La quiero en el punto xy, que ahí va, en el caso de diferencia hacia adelante, es en el punto inicial. El punto inicial, para x igual a xy, el s vale 0. O sea, mi aproximación a la derivada va a ser el polinomio, la derivada del polinomio evaluada en s igual a 0. Cuando hago ese cálculo voy a obtener esta expresión que está acá, que va a depender, ya no depende más de la variable S, porque la variable S vale 0, y va a depender solamente de las diferencias progresivas. Y por qué, y hasta qué orden depende del grado del polinomio con el que aproxime a la función. En general se usa aproximaciones de grado bajo, no más de 2, 3 o cuarto grado de polinomio. Y fíjense que la expresión de la derivada tiene signos alternados acá en las diferencias, siendo las diferencias pares van con signos negativos. Y la última diferencia es de orden n. Obviamente, si el n es par, tengo que hacer que el signo sea negativo, ¿no? Entonces, si n es par, n más 1 es impar y me queda menos 1 a la n negativo, y van dividida el n. Esto no va a ser la derivada exacta de la función, sino que va a ser una aproximación. Comparando con series de Taylor se puede llegar a la conclusión de que el error que tiene esta aproximación es de orden h elevado a la n, donde n es el grado del polinomio, y h es la separación. Y a medida que aumenta, o sea, esto quiere decir que el error es proporcional a h elevado a la n. En la medida que el n sea más grande, el error es más chico. Esto como la serie de Taylor, cuando más términos tomo de la serie, más, digamos, mejor queda representada la función y menor es el error, ¿no? Esto es importante porque, como dije recién,
vamos a tener que combinar fórmulas para calcular las derivadas. O sea, no se puede aplicar la misma fórmula en todos los puntos. Entonces, si utilizo polinomios lineales, voy a tener que quedarme con diferencias de orden 1. Y, digamos, esta expresión la voy a tener que cortar para n igual a 1. O sea, me va a quedar solamente el primer término. Cuando lo reemplazo por el valor de la diferencia, me queda esta expresión, i sub i más 1 menos i sub i sobre h, ¿no? Entonces, esta es una aproximación a la derivada. Como es un polinomio lineal, es orden h a la 1, donde el error es h a la 1. Si interpolo con un polinomio cuadrático, tengo que conservar hasta el segundo término, y cuando lo desarrollo llego a esta expresión. Menos i sub i más 2 más 4i sub i más 1 menos 3i sub i, y eso es la derivada en el punto inicial, ¿no? Y esta aproximación tiene orden 2. Bueno, y esta es algo que se repite en computación, o sea, fórmulas más precisas. Esta fórmula es más precisa que la anterior, porque el orden del error es mayor, pero a su vez es más costosa de calcular, ¿no? En computación los costos se miden por la cantidad sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Como la computadora utiliza álgebra binaria, usando álgebra binaria las divisiones y multiplicaciones tienen el mismo costo. Entonces, si yo calculo qué cantidad de multiplicaciones o de divisiones no tengo en este caso, porque solamente me fijo lo que está dentro del corchete, porque esto ya lo puedo tener, el número que multiplica lo puedo tener guardado y lo puedo usar al final. La primera expresión solamente tiene una suma, tiene costo 1, y la de abajo tiene dos sumas. Vamos a obviar este signo menos. Tiene dos sumas y dos multiplicaciones, o sea, tiene costo 4. O sea que el cálculo de la derivada usando la expresión de abajo es 4 veces más costoso que el de la primera fórmula. Está bien, tengo un error que es mayor, digamos de orden mayor, quiere decir que esta fórmula es mucho más precisa. O sea, habría que ver si compensa la precisión con la mayor cantidad de cálculos. Digamos, al principio de las implementaciones computacionales, década del 60, las memorias eran muy pequeñas, o sea, todas las computadoras tenían muy poca memoria, entonces se pensaba que había que tener la mayor precisión posible con la menor cantidad de datos. Entonces, como era muy costoso tener muchos datos, se buscaba fórmulas que con la menor cantidad de datos tuviera mayor precisión. Pero a partir del año 2000, en realidad ya existían aplicaciones antes, digamos, empieza a masivizar, a ser masiva, para ser más claro, la computación paralela. ¿Qué es la computación paralela? La computación paralela es tener computadoras con más de un procesador. Entonces, digamos, hasta antes de que aparecieran los primeros procesadores paralelos que tienen varios núcleos, los núcleos son los núcleos de procesamiento, solamente tenían un núcleo y la velocidad de cálculo venía dada por lo que se llamaba la velocidad de reloj del procesador, que esa velocidad regula la velocidad de circulación de la corriente en los circuitos eléctricos, de los circuitos de las placas electrónicas. Entonces, si esa velocidad de circulación se hace muy grande, por efecto Joule, todos los circuitos se calientan y el calor ocasiona un desgaste prematuro o mayor a medida que aumenta la temperatura. Entonces no se podía, digamos, simplemente incrementar la velocidad de los circuitos por ese motivo. O sea, una que se aumentaba la temperatura y el desgaste, y la otra es que empieza a haber un fenómeno de interferencia. O sea, cuando yo tengo dos cables, que serían los en el circuito como dos líneas, una muy cerca de la otra, a medida que aumenta la velocidad,
es como que hay un efecto de interferencia que se va agrandando, y puede ser que la información que va por un cable perturbe a la información que va por el otro y le cambie el valor. Entonces, digamos, se llegó a la conclusión de que no se podía seguir aumentando la velocidad de circulación de la corriente, y, y entonces se fue por la vía del paralelismo para incrementar la velocidad. O sea, la manera de hacer más rápido los procesamientos fue por el lado del paralelismo. Y entonces a inicio de los 2000 empiezan a aparecer los primeros procesadores de dos núcleos. Digamos que el paralelismo ya se conoce desde la década del 60, ¿no? O sea, pero en aplicaciones muy específicas, simuladores de vuelo, o sea, que requerían mucho este, poder computacional. Y en las PC, en las computadoras personales, recién a partir del 2000 empiezan los procesadores de dos núcleos, eh, y así van aumentando de 4 núcleos, 8 núcleos. Ahí en el campo de los servidores, del año 2010 en adelante ya había procesadores con 10 núcleos, los Xeon, de 20 núcleos, y creo que hoy en día podemos encontrar procesadores de 60 núcleos, y también hay placas, especialmente en los servidores, placas duales, que tienen dos procesadores con múltiples núcleos cada uno. Otra particularidad también, o otro campo donde hay computación paralela, es la parte gráfica, las placas gráficas. ¿Qué son las placas gráficas? Cuando uno dice una placa, ¿por qué le pone una placa de video? Porque hasta en los inicios de la computación, todo el procesamiento gráfico lo hacía el mismo, había un único procesador para todas las tareas, que se encargaba de manejar el video, sonido, los cálculos, todo. Y entonces, como el cálculo de video es muy intensivo, particularmente el de los juegos, que necesita actualizar las escenas varias veces por segundo, o sea, para dar sensación de realismo, uno tiene que hacer varios cuadros por segundo. O sea, el movimiento es como un dibujo animado, va variando la posición muy poquito entre un cuadro y otro, pero tiene que procesar una gran cantidad de objetos en la imagen, ¿no? Entonces, para poder obtener velocidad de realismo, las placas de video fueron incorporando varios procesadores en paralelo. Digamos que hoy en día una placa de video común tiene más de 1000 procesadores, pero son más simples que los procesadores centrales, ¿no? Pero ya empieza a haber, ya hace unos años, que empiezan a ser usados también para cálculos de ingeniería. O sea, las placas de video se pueden usar para cálculos de ingeniería. Bueno, también se utilizan para otras cosas, ¿no? Para minería de Bitcoin y otro tipo de cálculo, inteligencia artificial, en fin. No, ya dejaron de ser exclusivamente placas gráficas y pasan a ser auxiliares del cálculo. ¿Para qué traigo todo esto a colación? Porque entonces el problema es que la memoria, uno lo que tiene que hacer en paralelo es hace varios cálculos simultáneos, ¿no? O sea, en vez si tiene que sumar dos números, en realidad llena dos vectores y suma los dos vectores simultáneamente, ¿no? O sea, tiene un procesador por cada elemento del vector. Entonces, el vector resultado lo obtiene de manera instantánea, pero el primer paso es llenar esos vectores con la información. Y el traspaso de la información entre la memoria central, la RAM, digamos, del computador, y la memoria central de la placa de video, eso lleva mucho tiempo. O sea, ya el costo ahora no es tanto un costo de proceso, sino que interviene un costo de comunicación de memoria.
de ahí empieza a tener influencia lo que se llama la memoria caché, y empiezan a ver cómo está organizado, van a ver que tienen memorias caché con diferentes velocidades. Entonces, esa cuestión hace que hoy en día sea más eficiente calcular fórmulas simples porque necesitan menor información de la memoria. Entonces, ¿no? Digamos que hoy si bien al principio se tendía a las fórmulas más elaboradas, hoy se tiende a las fórmulas que sean lo más simple posible para que el acceso a memoria sea lo más reducido posible. Fíjense que en este caso yo tengo que acceder a 2 posiciones de memoria nada más. En cambio acá tengo que acceder a 3 posiciones de memoria. Entonces esto hace que a la larga por ahí el beneficio que tenía por la precisión de la fórmula lo pierdo por ese tiempo que pierdo en acceder a memoria. En fin. Pero la conclusión más importante es que hoy se usan las fórmulas más simples. Bueno, como dije, no vamos a poder usar una misma fórmula para todos los puntos. En particular para los puntos que están sobre el final de los datos, vamos a tener que usar diferencias hacia atrás. Y voy a tener que definir un polinomio por el último punto y todos los que le preceden. Entonces eso también lo descubrió Newton y encontró que el polinomio con datos hacia atrás se podría expresar de manera muy similar a la anterior, nada más que ahora en vez de tener esas diferencias delta, tiene estas diferencias nabla, que le llama diferencias, nosotros en castellano le decimos hacia atrás, o regresivas, backward en inglés, y son de diferente orden. Diferencia hacia atrás de orden 1, de orden 2, de orden 3, que va a depender de los puntos datos. La variable S es la misma que habíamos definido antes, o sea, en el punto dato xy vale 0 y en todos los otros puntos dato toma valores enteros. Bueno, todo eso hace que se pueda verificar que efectivamente esta expresión es la que corresponde al polinomio de interpolación que pasa por el punto xy, el último, y todos los datos anteriores. Estamos hablando de un polinomio con datos hacia atrás. O sea, el valor dato ahora es el último y tiene todos los otros datos hacia atrás. Estas diferencias, que son las diferencias regresivas, se calculan de manera muy similar, pero ahora digamos, la diferencia regresiva es el valor en el punto dato menos el valor en el punto dato anterior. Recuerden que antes teníamos I sub i más 1 menos I sub i, ahora cambiamos, es I sub i menos I sub i menos 1. Y aplicamos el mismo criterio para todas las otras, o sea, para las diferencias segundas hacemos resta de diferencias primera, para la diferencia tercera resta de diferencia segunda, y así sucesivamente hasta la diferencia de orden n, donde n es el grado del polinomio que estamos usando para interpolar. Una vez que tenemos calculadas todas estas diferencias, que las podemos tener en función de los valores datos, ya podemos, vamos a tener definido el polinomio de interpolación y vamos a poder calcular la aproximación a la derivada derivando el polinomio de interpolación en el punto xy. En este caso, el punto xy es donde s vale 0, entonces tenemos que calcular la derivada en función de S y después ver cuánto vale en S igual a 0 para obtener el valor I' de la derivada. Cuando hacemos eso nos queda esta expresión que nos indica el valor de la derivada en xy para diferentes órdenes de polinomio y cambia un poquito la expresión, en este caso en función de las diferencias regresivas, pero ahora no se alternan los signos, sino que se suman, y es lo mismo que la anterior. El error es de orden h a la n es el grado del polinomio con el que aproximo la función, y dependiendo del grado del polinomio va a tener diferentes aproximaciones. Si aproximo con orden un polinomio lineal, me queda muy igual que en el caso anterior, nada más que ahora es I sub i menos I sub i menos 1. El anterior era I sub i más 1 menos I sub i, o sea, acá se invierte el orden. O sea, siempre, pero siempre, perdón,
cada expresión va a ser función de los valores del I sub i en el último punto y de los n puntos anteriores, donde n es el grado del polinomio. O sea, si yo interpolo con un polinomio de segundo grado, la expresión de la derivada final va a ser función del valor I sub i en el punto dato y de los dos valores anteriores, el I sub i menos 1 y el I sub i menos 2. De vuelta lo mismo, haciendo un análisis de Taylor, se demuestra que esta primera fórmula tiene un error de orden h a la 1 y esta de orden h al cuadrado. O sea, siempre es más precisa la de mayor orden. Bueno, una cuestión importante es, si voy a calcular las derivadas en todos los puntos, debo usar todas aproximaciones que tengan el mismo orden del error. ¿Por qué? Porque si yo en algún punto utilizo una fórmula que es más precisa que en otro, es un desperdicio de tiempo y memoria, porque lo que tengo, el error va a estar dado por la peor aproximación. Entonces, lo más conveniente es que use el mismo orden del error en todos los puntos. O sea, las fórmulas pueden ser diferentes, pero lo importante es que todas tengan el mismo orden del error. O sea, no conviene, si quiero lo puedo hacer, pero no conviene mezclar si yo fórmulas de segundo orden en un punto con de primer orden. O sea, la idea es usar todas fórmulas con el mismo orden del error. Bueno, y por último, como dije anteriormente, las fórmulas que tienen datos centrados tienen, o sea, digamos, solamente se pueden derivar, quiero decir, obtener a partir de polinomios de grado par. Pero, o sea, voy a tener esta expresión para la derivada para n igual a 2 y n igual a 4, o sea, para polinomios de segundo orden y de cuarto orden. Lo que pasa es que cuando analizo la expresión de la derivada primera, fíjense, me queda para un polinomio cuadrático, solamente me queda función del primero y del último punto. Esto si comparo con las fórmulas de cuadráticos de antes, esas necesitaban 3 datos y ahora para datos centrados solamente precisan 2 datos. O sea, y es una fórmula de orden 2. Cuando voy al polinomio de cuártico, bueno, tengo esta fórmula que es más complicada y tiene orden h a la cuarta. Lo importante acá es que si quiero tener todas aproximaciones de orden 2, me conviene en los puntos usar esta fórmula para la mayoría de los puntos, pero estas no las voy a poder utilizar ni al principio ni al fin, porque si la utilizo para el primer punto, el i sub 0, necesito el i sub 0 menos 1, que es un valor que no tengo. Entonces, lo que voy a tener es que usar diferencias centradas para todos los puntos intermedios y voy a tener que usar diferencias hacia atrás para los últimos puntos y hacia adelante para el primer punto. ¿Y de qué orden? Todas de orden 2. O sea, si utilizo diferencias centradas de orden 2, también tengo que usar diferencias hacia atrás de orden 2 y diferencias hacia adelante de orden 2. En general, la diferencia de orden 4, estas no se usan. Como dije recién, se busca simplicidad y en general se trabaja con diferencias en general de orden 2. Bueno, ya para ir terminando, tenemos aproximaciones también para las derivadas de mayor orden. Recuerdan que vimos ecuaciones diferenciales de segundo orden, cuarto orden. Las ecuaciones diferenciales en general son en ingeniería, arranca de segundo orden para arriba. Entonces vamos a necesitar también aproximaciones a las derivadas segundas. ¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo procedimiento, o sea, la derivada de orden m, que la indico acá con un superíndice entre paréntesis, la voy a calcular aproximándola al polinomio de interpolación, a la derivada de orden m del polinomio de interpolación en el mismo punto, ¿no? Y se puede demostrar que esta expresión tiene un error que es del orden
h a la n, n es el grado del polinomio con el que aproximo, menos m, m es el orden de la derivada, más 1. Fíjense que si quiero calcular la derivada segunda, sería m igual a 2. No puedo, bueno, si quiero calcular la derivada segunda, una aproximación a la derivada segunda, no puedo usar polinomios lineales, porque el polinomio lineal tiene su derivada primera constante y su derivada segunda es siempre 0, o sea, no me va a aproximar nada. O sea, para calcular aproximaciones a la derivada segunda, ya tengo que usar polinomios cuadráticos o de grado más alto. Y si utilizara un polinomio cuadrático, n igual a 2, para aproximar la derivada segunda, m igual a 2, la aproximación es de orden h. Fíjense que estoy usando polinomios cuadráticos, pero la aproximación es de orden h nada más. O sea, ¿qué se nota? Que hay una degradación en la calidad de la aproximación. O sea, si bien puedo seguir con los polinomios de interpolación aproximando derivadas, la calidad de aproximación de las derivadas de orden alto no es tan buena como las de orden bajo. O sea, un polinomio aproxima bien la derivada primera, la segunda, pero ya después va perdiendo las aproximaciones de las derivadas de mayor orden, tiene mayor error. Bueno, como dije recién, las fórmulas más utilizadas son las que utilizan para la derivada segunda el polinomio cuadrático y el cúbico. En particular, la derivada segunda tiene esta expresión, y como mostré recién, el error es de orden h. Pero hay que hacer no, perdón, acá me equivoqué. Esto son aproximaciones con diferencias progresivas, o sea, diferencia hacia adelante. La derivada segunda en xy se hace con un polinomio cuadrático y va a ser función del valor en el punto y su y de los dos que le siguen, porque es cuadrático. Y si utilizo, me olvidé de ponerlo. Si utilizo diferencias centradas, o sea, la idea es que siempre que utilice polinomios cuadráticos, el error va a ser de orden h. Sin embargo, se puede demostrar que cuando utilizo diferencias centradas, solo para la derivada segunda, el error es de orden h al cuadrado. Es una característica que se llama superconvergencia y está basada y se demuestra por el teorema del error medio. O sea, la fórmula que correspondería a las diferencias, ahora voy a mostrar la fórmula, a la diferencia centrada, en vez de tener error de orden h, se puede demostrar que tiene orden de h cuadrado. O sea que es más precisa de lo que daría la teoría. Ahora cuando veamos la fórmula va a quedar más claro. Bueno, finalmente una cuestión importante es que cuando uno tiene que el valor de la derivada, también tiene que calcular cuantificar el error de la aproximación, ¿no? Digamos, el orden del error es cualitativo, pero si yo quiero decir, bueno, ¿con cuántos decimales significativos tiene esta aproximación? Para eso tengo que calcular o aproximar de alguna manera el error. Para eso voy a usar el método de Richardson, que se basa en calcular una aproximación con dos discretizaciones diferentes. Con paso h, h es la derivada para separación h, de 2h es la derivada para separación 2h. Y p, me olvidé ponerlo acá, es el orden del error. Entonces, si yo conozco el orden del error, que el valor de p, que esto va a depender de qué fórmulas use, para p igual 1, el error entonces, el coeficiente vale 1, es directamente esta diferencia. Si p igual a 2 es 1/3 por la diferencia de las derivadas, con separación 2h y h, y si el método tiene orden cuarto, esto y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve estimar el error? Para poder decir, bueno, cuántas cifras significativas
tiene los valores que estoy calculando. Hasta cuánto le puedo confiar a la derivada. Eso es una cosa que todavía hoy no está totalmente, ¿cómo se podría decir? Incorporada en la práctica, ¿no? O sea, por lo menos, yo estaba en contacto con varias disciplinas de simulación, en ingeniería mecánica, en petróleo, pero toda la gente usa la computadora como si fuera una caja negra. Y el resultado que le da lo toma como si fuera exacto. Y en realidad eso es el mensaje que yo quiero transmitir y que eso vamos a practicar en los últimos prácticos. Son resultados aproximados. Y, y la aproximación depende del usuario. O sea, uno tiene que estar seguro de qué orden del error está cometiendo. O sea, no puede confiar y decir, no, la computadora da todo exacto. Aparte, siempre es lo que resalto, ya termino, cuando hablo de esto, ¿no? Si llega a haber un problema, que ya hubo problemas, pero no recientemente, digamos, hace 20 años atrás, cuando recién empezaba esto, había problemas porque los cálculos no tenían la precisión suficiente, el ingeniero los tomaba como buenos, y resulta que lamentablemente en varios métodos de cálculo de estructura siempre los valores de la computadora son menores que los reales. Cuando la estructura era sometida a esfuerzos grandes, fallaba y, y entonces había un problema legal. Y como lo repito, ya la justicia dictaminó ya hace muchos años que cuando hay un fallo de ingeniería, el responsable es el ingeniero, no la computadora es una herramienta más. Es como si ustedes estuvieran usando una regla con los números mal escritos. O sea, el problema no es de la regla, es del ingeniero que no está usando adecuadamente sus herramientas. Entonces, la computadora es una herramienta más, pero hay que saber usarla adecuadamente, ¿no? Bueno, dejamos acá. Vamos a ver, voy a dejar de grabar esto, así ya lo vamos a incorporar al canal.